¿Es política social quitar la ayuda extra a los parados de larga duración, después de venderla como un gran logro? ¿Es política social eliminar la desgravación para la compra de una vivienda? ¿Es política social pagar 2.000 euros por el nacimiento durante unos años y luego cerrar el grifo? ¿Es social que nos suban la luz un 60% en los últimos 7 años y el gas, y provocar el encarecimiento de las hipotecas y cruzarse de brazos ante el desorbitante incremento de la gasolina cuando baja? Colaborando con la Generalitat en la construcción de más y mejores centros de salud, con 3 nuevos centros en los próximos años y 2 consultorios auxiliares. Vamos a abrir 5 universidades populares más. Bueno, estas son las redes que se han multiplicado por muchas veces las que había. Yo creo que me encontré cuando llegué 4 o 5, no había más. Y en este momento ya tenemos 29 y 5 más que vamos a hacer. Por lo tanto, llegaremos a tener 34. 34 que ya superan las 11 o 12.000 personas que se acercan a recibir los diferentes cursos en las universidades populares. Ahora me toca pedir a mí, un ratito nada más, 15 días, pero me toca pedir a mí. Y os pido que volváis a confiar en mí, que confiéis en Marta y en mí, y en todo este gobierno. Yo me he adaptado. Gracias. Ay, perdón. Sí, ya. El papel de testado. Ya nos vimos antes de ayer. Vamos a salir. Espera. Hola, buenos días. Manzanita. Hola, Manzanita, me encanta. La alcaldesa. Es que te dijo de familia que se me despacho. Todo. Tienen que ayudar para el no me he dado cuenta. José, a la moto. ¿Qué malatita? ¡Un besito! ¿Qué cosa? Tan guapa como siempre. Todos con ella, claro. Esta prima me lo compone. Ya. Muchas gracias. Mira,